El cliente, los clientes, que son los propietarios de la firma Zirner, me convocaron para desarrollar un proyecto sobre una propiedad que ya era existente. Era una casa de unos 200 metros cubiertos que contaba con un terreno de importantes dimensiones. La propuesta, o el requerimiento de los clientes fue el desarrollar un centro de rehabilitación que ya venía trabajando hacía unos años, pero que se había quedado, digamos, con poco espacio para la cantidad de pacientes que estaban recibiendo. Esta propiedad de 200 metros cubiertos se refaccionó completamente y se agregaron unos 780 metros cuadrados más sobre la parte posterior del terreno. Cuando ellos me convocaron, elaboramos un programa de necesidades funcionales donde era importante tener consultorios para trabajar con los pacientes y un gimnasio de dimensiones grandes, importante, equipado de vestuarios. Y ahora vamos a conocer cuáles son los distintos espacios de este centro de rehabilitación. O sea, si uno ingresa al edificio, cómo quedó proyectado, yo planteé los consultorios sobre la parte anterior del edificio, sobre la parte izquierda, todo lo que es el servicio de cocina y comedor, porque hay muchos pacientes. Se trata de un centro que trabaja de manera diurna, no hay pacientes internados. Entonces hay muchos pacientes que se quedan a almorzar y a merendar aquí en el centro. Entonces, en conjunto con el chef que trabaja el menú de los pacientes, en conjunto con el chef diseñamos la cocina y el comedor adaptado para los pacientes que se van quedando. Si uno continúa hacia la parte posterior del edificio, se encuentra todo el gimnasio, donde se hacen todas las actividades de kinesiología, de terapia ocupacional, se trabaja con los psicólogos. Ese sector está equipado con vestuarios para los pacientes y un cambiador para aquellos pacientes que no están posibilitados de cambiarse solos. También hay un sector de vestuarios para el personal. Y en la parte posterior del edificio, que se planteó junto a un jardín, un espacio verde parquizado, está la pileta climatizada, que se diseñó en base a los requerimientos y para ser aprobada por el Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos. El Colegio de Kinesiólogos nos dio una guía con las medidas adecuadas, la profundidad de la pileta, porque tiene que ser de poca profundidad la pileta, la rampa de acceso tiene que ser una rampa cómoda. Entonces, al momento de diseñar ese espacio de la pileta, se trabajó con los requerimientos del Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos. Y ahora nos vamos a centrar en lo que implica para un profesional de la arquitectura tener que adaptar un proyecto completo garantizando la accesibilidad. Esto sin dudas que tiene que ver con el proyecto desde el punto cero en cuanto a el tamaño de las aberturas, la disponibilidad, la circulación, la distribución de los espacios. Todos detalles que en algunos proyectos no son tan primordiales como en una demanda como esta. Bueno, la verdad que fue un desafío, en lo personal para mí fue un desafío muy lindo, no solo por la magnitud del proyecto, por la escala, sino por el tema en sí. Yo tuve que sentarme a estudiar la ley provincial de discapacidad y cada ambiente tenía una demanda diferente en cuanto al acceso, las dimensiones. Por darte un ejemplo, los accesos a través de rampas,
El edificio completo está desarrollado en planta baja, excepto las oficinas administrativas que están en una planta alta. Pero todo fue pensado y diseñado en base al requerimiento de los pacientes. Rampas, anchos de puertas, dimensiones de baños y vestuarios, dimensiones de los cambiadores. Por eso digo que el desafío fue algo lindo, porque uno es como que fue aprendiendo un montón de cosas que quizás cuando uno estudia la carrera las vas viendo, pero las ves muy como de costado, y esto te hace involucrarte con cada espacio, con cada dimensión que vos le estás dando a los espacios. Desde el ingreso al edificio se planteó como un playón de acceso donde puedan entrar los autos, las ambulancias, por eso está dimensionado los portones también de acceso, tanto los autos como las ambulancias, para poder ingresar al edificio y que el paciente baja al centro desde adentro del edificio, que no tenga que estar corriendo riesgo en el espacio público. Entonces se accede por un portón donde la gente baja desde su auto particular o desde una ambulancia o desde el lugar que lo traigan, y ya dentro del edificio accede al resto de las instalaciones. Y ahora la arquitecta Karina Pretis nos va a contar en relación a los materiales elegidos y también al sistema constructivo, que tiene una particularidad que define también el proyecto de reforma y ampliación en Sirner. Bueno, acá era importante dos cuestiones. La rapidez de la ejecución era un tema que era importante porque, se estaba haciendo una inversión que requería que se ponga a funcionar lo más rápidamente posible. Como les dije antes, el proyecto se desarrolló sobre la base de una propiedad que ya era existente, que era de construcción tradicional, y en la parte posterior del edificio se trabajó todo el sistema constructivo nuevo para la parte de gimnasio y pileta. El sistema que se usó, lo tengo acá como para mostrarlo, es un sistema constructivo que se llama de panel compuesto, este es el sistema que se usó para las paredes, ¿sí? Las paredes laterales. Es una espuma de poliuretano con doble cubierta de chapa. Esto lo que tiene de interesante, sobre todo este sistema de montaje, es que la chapa se atornilla sobre una estructura metálica y al tener este cruce, los tornillos van quedando escondidos en el pliegue o en el encastre de la próxima chapa. Entonces lo que se planteó fue lo siguiente: todo lo que son paredes laterales están planteadas sobre estructura metálica y este panel compuesto que tiene chapa interior y chapa exterior. Y los techos, las cubiertas de techos, están trabajados con el mismo sistema constructivo de la chapa y la espuma de poliuretano, ¿sí? Nosotros acá lo trabajamos con el foil roof, que es la terminación que deja para que el cielo raso quede a la vista. También con una estructura metálica de soporte, porque son grandes luces. El terreno tiene un ancho total de casi 26 metros, entonces las estructuras reticuladas nos permitieron trabajar con una planta libre, que era un requerimiento de los clientes porque no podía haber columnas intermedias. Ellos trabajan con grandes plataformas de trabajo con los pacientes, entonces todo eso tiene que estar en un espacio lo más libre posible. En cuanto al sistema constructivo, la elección de este sistema constructivo fue más que nada por las propiedades que esto tiene, de aislación hidráulica en primer lugar, térmica, que es lo que da el poliuretano expandido, y acústicas. Ya sea para calefacción o para refrigeración,
Es un sistema constructivo que cumplía con todos los requerimientos que le estamos pidiendo al edificio, ¿no? Y ahora la arquitecta nos va a contar qué otras decisiones del proyecto se tomaron en función de la demanda, una demanda muy particular que está relacionada con el sector de la salud. Todo estuvo pensado, o todo lo fui pensando en base a que como es un lugar de terapias médicas, tenía que ser sencillo el mantenimiento y la limpieza, tanto de pisos, por eso el uso de los pisos fue de porcelanatos que sean de fácil limpieza, de fácil mantenimiento. Las paredes, como les decía, que están con esta terminación de la chapa interior, también facilita la limpieza. No permite la formación por ahí uno lo ve en las construcciones tradicionales de algún hongo por humedad. Esto no, porque al no haber, al ser buena la aislación térmica del producto, no existe esa diferencia de tramitancia térmica entre el interior y el exterior. Eso se disminuye y eso no provoca la formación de los hongos que por ahí vemos, sobre todo en las épocas de frío, donde la calefacción genera este tipo de inconvenientes, ¿no? Así que bueno, en realidad todo lo pensé en base a una buena iluminación natural, porque es importante para el paciente la iluminación natural, y lo que es ventilación, como vos decías, la ventilación cruzada de los ambientes, y que sean espacios de fácil mantenimiento de la higiene, más que nada.